Señoras y señores escobuleros, bienvenidos a este programa suyo y nuestro, La Escóbula de la Brújula, en el que hoy intentaremos aprender cómo ser, no sé si educado, no sé si formal, pero desde luego sí ser culto en 10 días. Mucho me parece. Quien sí nos va a enseñar hoy a ser culto en 10 días, que además es el título de una de sus últimas obras, es nuestro invitado en esta jornada. He resumido el currículum, ¿vale? Porque si lo traía entero no cabía en la mesa, es alucinante. Y lo he resumido de la siguiente manera. Voy rápido, mira. Es licenciado y doblemente doctor en Filología Hispánica, es máster en Filosofía, profesor, escritor, ensayista, investigador, ha trabajado un montón de años en la India, un montón de años, es experto en historia, en literatura, en teatro, habla y enseña hindi, ha publicado más de 200 libros, sí señor, ha escuchado bien, 200 libros, y ha aparecido creo que 4 veces ya en La Escóbula de la Brújula. Enrique Gallud Jardiel, un placer saludarte de nuevo en este programa. Un placer estar aquí con vosotros. Voy a hacerte la primera pregunta, que es no solo una pregunta, sino también una exclamación, así que entiéndelo como quieras. Es, ¿cuánto sabes o cuánto sabes? Mucho menos de lo que querría. ¿Sí? Más de lo que creo, porque de pronto digo cosas que pienso que la gente las tiene que entender y no las entienden, con lo cual me siento muy viejo. Y desde luego, mucho menos de lo que debiera. Creo que el nivel cultural de todos nosotros tendría que subir, tendríamos que hacer algo por no estar en este marasmo cultural en que nos encontramos. Lo digo pensando en las televisiones que oímos, en los estudiantes a los que enseñamos y en la gente que nos encontramos por la calle. ¿Somos realmente más cultos las personas, no el sistema, no todo lo que nos rodea, que hace unos años, unas décadas o unos siglos? Que va. Somos mucho menos cultos precisamente porque tenemos más información. Parece ser que al poder acceder a ella, pues no tenemos por qué asimilarla nosotros, sino que ya la buscaremos cuando nos haga falta. Cuando nos hace falta, ni la sabemos buscar, sino que vamos a la primera fuente, nos creemos lo que dice la primera página que encontramos en la web, que suele estar llena de errores. Con lo cual, culto, no. Si nos retraemos a otros tiempos, pues encontraremos, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Has mencionado el siglo XVII. El siglo XVII estaba lleno de una literatura que estaba llena a su vez de figuras retóricas, de alusiones mitológicas que el público de teatro, por ejemplo, o el lector de poesía entendía y que hoy en día no se pueden representar porque no las entiende nadie. Si le hubiéramos dicho a Góngora que hoy en día se le considera un autor de minorías, se habría partido de risa, porque él escribía para todo el mundo y todo el mundo sabía quién era el rubicundo Apolo y quién quemó el templo de Efesia, y sabían todas las cosas de esa cultura humanística que hoy nos resbala por completo. O sea que cultos no. Otra cosa es que yo no creo que se pueda ser culto ni en 10 días. Ni en pero 10... un segundo, entonces me estás diciendo que el título de tu libro y el título falaz de este por completo, programa... es mentira. Vaya. Es mentira. A mí me parecían muchos días. Ya. Se puede ser culto mucho más rápido. ¿En una semana tú crees que se puede conseguir? Hombre, ¿Qué culto? No, yo soy un truco. lo que pasa... Sí. No, que los escritores sabemos que los libros se venden por dos cosas. Primero por el título y segundo por la portada. Lo de dentro importa mucho menos. Entonces, si consigues en el título poner alguna palabra atrayente, sexo sería una de las mejores. Pero bueno, en este caso la llamada a la cultura también puede serlo, pues el libro se va a vender independientemente de lo que tenga. No se puede ser culto en 10 días, pero se puede parecer culto en 10 días. Y yo lo que doy en mi libro son recetas mínimas, gotas de cultura cómica con la que tú puedes presumir un poco, saberte el título de una película de Hitchcock, de un cuadro de Goya, de una sinfonía de... Y con eso pues puedes más o menos, después de comer en una conversación de sobremesa, pues sentar plaza de persona leída y escribida. Para ti, ¿qué sería ser culto para definir lo que no es ser culto? Que yo creo que es fundamental. Bueno, me pones en una dificultad, pero has dicho una cosa muy interesante y es que ese concepto de cultura va variando. Hoy en día son las redes sociales lo que es la piedra de toque de lo que si lo sabes o no lo sabes. ¿Sería culto o inculto un escritor que dominase las redes sociales y en su libro escribiese el árbol del tomate, por ejemplo, porque careciese de esa cultura agrícola que tú has mencionado? ¿Sería culta o inculta esa persona? Depende de quién lo mire, ¿no? Entiendo. Hombre, en principio sería inculta. En principio sería inculta. Pero habrá gente que se mueva en su mismo mundillo que no le dé importancia. Por eso digo, depende de quién lo mire. Bien, pero lo que no podemos es dejar que sean los incultos los que creen, el concepto de cultura, y los que nos digan lo que es culto y lo que no es inculto. En este sentido, mi libro va
contra aquellos que pretenden darnos su criterio de lo que es cultura y de lo que no es. Y estamos hablando de esos libros que todos conocéis, las 100 novelas que hay que leer, los 1000 lugares que hay que visitar, los 100 cuadros que tienes que ver impepinablemente. Cultura para damis. Exactamente, cultura para damis, que no deja de ser, a fin de cuentas, alguien que nos está imponiendo un criterio sensato o insensato, honesto o completamente interesado, porque viene publicado en unos medios de comunicación que a su vez pertenecen a alguien, que a su vez pertenecen a alguien y tiene un interés en decirnos, estas son las novelas que hay que leer y no las otras. Con lo cual estamos dejando fuera muchas cosas. Y la persona que lee esas 100 novelas dice, ya soy culto, y no necesito nada más. Yo tengo problemas a veces con el elemento tiempo. Yo doy clase a estudiantes, segundo o tercero de carrera, tienen 20 años. El otro día me pasó una cosa que me sorprendió muchísimo. Dije el nombre de una película famosa, una película que creo que es interesante, y un estudiante dijo, anda, yo ni había nacido. Y yo le contesté, yo tampoco había nacido cuando se hizo la Torre Eiffel, pero si voy a París la veo. Para esta persona, lo que no era de su tiempo no era cultura. Conocer una gran película anterior al momento en que has nacido no es cultura. Claro. Ese es el tipo de persona que va a decir, ¿cuál es la cultura de hoy en día? Las redes sociales. A mí me gustaría decir que Ortega habló en contra de los bárbaros microespecializados o macroespecializados. O sea, los especialistas en algo, habló en contra de ellos. Él consideraba que la sabiduría viene de los generalistas. Eso me hace pensar que ese problema no es algo de la sociedad del siglo XXI, claro. No, que va. Vale. Viene muy atrás. Lo que pasa es que es más útil a la sociedad un señor que sepa manejar una máquina específica que uno que sepa manejar un poquito casi todas y no te pueda arreglar tu máquina porque esa no la conoce. Claro. Sin embargo, el hecho es que la generalización te lleva a una visión mucho más amplia. Yo puedo dar ejemplos de, en lo que es mi profesión o las cosas que yo trabajo con los libros, gente que se dedica al diseño gráfico de portadas, diseñan, dibujan, maquetan un libro mucho mejor que hace 40 años, cometiendo un montón de faltas de ortografía que hace 40 años no se cometían, poniendo mayúsculas donde no se debe, dejando acentos, porque se han especializado tanto en el manejo del programa informático para hacer el dibujito que no les ha interesado tener un mínimo de nivel de lengua, cosa que antes sí había un corrector que en un periódico decía, este escritor, qué cantidad de barbaridades ha puesto, y las corregía. Eso hoy no existe. Y Enrique... Tenemos periódicos, revistas, libros mejor impresos y con un montón de faltas que no había hace 40 años. Y Enrique... ¿Se puede ser culto sin ser pedante? Bueno, es difícil. Sí, se puede ser culto siempre y cuando te calles. O te cambio la pregunta. No, te la contesto. ¿Sí? Siempre y cuando te calles como un muerto. Eso es difícil. En cuanto hables, ya estás cayendo en lo que no es un concepto nuevo, en los eruditos a la violeta de José Cadalso. Vamos al 18. En la gente que está todo el rato haciendo alarde de sus conocimientos, que te meten nombres donde no hacen falta, citas donde no procede, y entonces caes de lleno en la pedantería. O sea, Enrique, la cultura es para enriquecerte tú, no para mostrarla a los demás. Es más, Enrique, lo que pasa es que yo siempre he sido muy, no sé, ¿cómo diré? Me he fiado muy poco de los antólogos y de los que eligen las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, porque se me quedan muchos fuera. Una de mis grandes pasiones en la literatura es Lope de Vega. Y lo conozco muy bien, he leído muchísimo y veo Lope de Vega y dicen Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es el ejemplo que se pone siempre como obra de Lope de Vega que merece la pena conocerse. Es la obra de Lope de Vega que menos se parece a cualquier otra obra de Lope de Vega. Es una obra rarísima, no tiene nada que ver con el teatro de Lope de Vega. Por un montón en su estructura, en sus personajes, incluso en la forma del verso, es una obra anómala, es una obra rara. Será una obra buena, pero no es una obra lopesca. No. Sin embargo, todos los antólogos dicen lo mismo. Esta es la obra que tenemos que conocer. ¿Y qué obras tenemos que conocer de Calderón de la Barca? La vida es sueño y el alcalde de Zalamea. ¿Qué obras tenemos que conocer de Jacinto Benavente? La malquerida, los intereses creados. Se repiten. Nadie estudia, nadie ve la obra realmente de los autores para ver qué es lo mejor, sino que se repiten como el pepino, pero por ejemplo, pierden toda credibilidad a mis ojos. Pero, ¿cómo se hace, Enrique, para escribir más de 200 libros? Quiero decir, no hay tiempo material. ¿Qué dices? Hay tiempo para todo. Bueno, si solo escribes libros. No, yo doy clases en la universidad y también me ocupo de mi familia. ¿Sí? Y salgo en bicicleta con mi hija. Entonces escribes muy rápido. No. Y es director de obras de teatro. ¿Lo dictas? No.
No hay truco. No, no hay truco. Vale. El truco consiste en escribir. Bueno, No es broma. Yo me siento y escribo. No me siento y pienso, no me siento y miro el papel en blanco. Yo Actúas. me siento y escribo. Ajá. Las cosas que escribo serán malísimas, pero son palabras, un número de palabras. Y así salen libros. Y así salen libros. Al cabo de unas horas al día, y por unas horas al día no son nunca más de 2, porque nunca escribo más de 2. Yo tengo 1000, 2000 palabras escritas, buenas o malas, que al cabo de un mes son 60.000 palabras, es un libro. Luego viene que lo publique o no lo publique, que sea mejor o peor. Escribo, después corrijo, por supuesto, porque conozco mis defectos a la hora de escribir y sé las cosas que hago mal y las pulo, las limpio, las expurgo y ya está. A mí lo que me sorprende es cómo otros escritores pueden escribir tan poco. Deberías hacer Creo que son realmente vagos. Creo que dedican muy poquísimo tiempo a su profesión. Que escriben un libro en 3 meses y luego se toman a la Bartola 3 años. Puede hasta ser. escribir el siguiente. Estoy Pero yo no. impresionado. Yo Sí, es escribo ¿sabes? únicamente cuando me apetece. ¿Sabes? Lo que pasa es que me apetece siempre. Entonces escribo los domingos, escribo los puentes, escribo en vacaciones, escribo en cualquier sitio donde me vaya, yo escribo. No mucho, porque escribir cansa. Pero todos los días escribo un poco. No, está muy bien que lo digas. Harías un acto de valor porque la mayor parte de la gente no se atreve a decir las verdades. No se atreve a decir verdades como que el Quijote es aburrido o como que... ¿El no Quijote, se atreve. el Quijote es aburrido? Sí, por supuesto. ¡Oh! Pero eso es tema para otra sesión. Para otro día. Sí. Y además tiene una gracia de muy mal gusto. Todos son golpes, insultos, vamos a ver, humor del peor. Pero lo que quiero decir es que la gente no tiene criterio suficiente para decir esto no es bueno, sino que se deja llevar por lo que le ha dicho el crítico que ha leído o por lo que dicen los demás, o por el hecho de que un libro se vende mucho, pues será bueno, o si en el periódico lo han anunciado en la televisión, pues será bueno. Nadie se atreve a decir no. La gente no tiene criterio. La gente va a ver un partido de fútbol y al día siguiente lee el periódico para que alguien le diga si el equipo jugó bien o jugó mal. No tiene esa iniciativa de decir yo creo, en contra del mundo si hace falta, que esto es así. No tienen la certeza de sus propias convicciones. Entonces, si alguien la tiene, por supuesto que debe decirlo. Si alguien cree que la obra de arte es un bodrio, que lo diga. Y si alguien cree que un bodrio a los ojos de los demás es una obra de arte, pues por favor que lo diga también. Pero fíjate, tú has defendido, por ejemplo, que el auténtico inventor del cine no fueron los Lumière, sino que fue Georges Méliès. Yo no me acuerdo lo que he defendido porque es un libro que escribí hace tiempo. Y además me pasa una cosa muy curiosa. Yo tengo una maldición. Hay gente que piensa que yo no escribo mis libros, que tengo un negro que me los escribe. Porque después de escribirlo, me pasa como eso que vas al examen con las preguntas con alfileres. Lo escribes y luego se te olvida. ¿Y serías capaz de volverlo a escribir? Pues eso me pasa a mí, que un libro después de que ha salido me dicen, oye, ¿y en este libro tuyo qué hay? Digo, pues no me acuerdo qué hay. No, pues sí, en uno de tus libros, yo te lo recuerdo, defiendes como creador del cine a Georges Méliès por encima de los hermanos Lumière. Cine en el sentido creativo de decir, ¿qué vamos a hacer con la imagen? No solamente Exactamente. vamos a mostrar el tren viniendo o los obreros saliendo de la fábrica. Vamos a crear un mundo de fantasía, vamos a mostrar la luna, Exactamente. el cohete, porque el cine no tiene que ser una ventana al mundo real, porque para eso ya te asomas a la ventana de tu casa y ves pasar a la gente y más real que eso no lo hay. El cine tiene que ser una puerta a mundos de maravillosos. Una puerta a otros lugares, a otras épocas, En a ese otros sentido, planetas. en Por ese- eso Méliès. En ese sentido, Lo que pasa es que ya, hablando del nivel, yo os he mencionado antes el ejemplo de la chiquita esta, alumna mía. A mis alumnos de cine yo les hablo de John Ford o de Billy Wilder y me miran con una claro, cara pero es muy que es rara. diferente. Entonces el nombre que tú me has mencionado Claro, ya está pero fuera, es diferente está que me fuera de hables onda. de Méliès, de Totalmente. los Lumière, de Segundo de Chaumont, de Ford Claro. o de alguien más contemporáneo. Claro. Sí, ¿qué opinas, por ejemplo, de las aventuras de Jeremiah Johnson? A mí me gustan mucho las películas de la gente que se va de la sociedad y quiere buscar el... Me encanta, Ay, yo... ese. Ay, me gusta Ese mucho. es el tema. La leyenda, la ciudad sin nombre, el momento que Lee Marvin dice estrella errante, me voy, ahí os quedáis, que os den a todos. Me encanta. Vamos a hacer una cosa, Jesús. Vamos a hacer una cosa. Oye, hay que hacer uno de cine. ¿Es una culta? ¿Tiene que ser especialmente irónica? No, no tiene por qué serlo. ¿Lo dices por lo de Mao Zedong? No sé, claro, por ejemplo. No. Hombre, a ver, muy erótico festivo para mí no me ha resultado, No, pero bueno, al- habrá contragustos, hay colores, ¿no? Al contrario, normalmente se asocia la cultura con la seriedad.
Bueno, Otra pero, cosa es que yo pero no lo lo haga. cortés no quita lo valiente. O sea, a ver, has hecho un buen alarde de ironía, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, mi arma más eficaz y la que más utilizo es la desmitificación. O sea, lo que yo hago es parodia, ¿no? Como cuando digo que le gana la partida a la muerte jugando al parchís, estoy evidentemente bajando el nivel, o cuando aquí hablo del piso que le tocaría tener a un 60 pintor, metros ¿no? igual me parecían muchos, pero bueno. Sí, lo que pasa es que la ironía también te sirve para mejorar el mundo, en el sentido de decir, estos son los defectos, estas son las cosas que están mal, míralo desde este punto de vista y te darás cuenta de los fallos que hay y de los criterios erróneos que tenemos, de las cosas que tendríamos que corregir, lo que tendríamos que valorar o no tendríamos que valorar. Pero en principio esa es mi postura. Yo escribo cosas de humor, primero para divertirme y segundo pues para criticar las cosas que no me parecen bien. Y para eso utilizo pues la parodia, la ironía, la desmitificación, todos los recursos. Pero en principio la cultura tiene como esa respetabilidad de algo serio. Es más, el humor casi no parece cultura. El humor no gana premios, el humor no tiene respetabilidad, por así decirlo. La gente no lo aprecia. La gente va a ver una comedia cómica, ríe durante 2 horas, sale y dice, va, qué cansada. Y no se da cuenta de que si el objetivo era hacerte reír y lo ha conseguido, es una gran lo que comedia. no se da La gente cuenta va a ver una película de miedo y no se asusta. Y no sale diciendo qué porquería de película, que no me ha dado nada de miedo, sino que se va a su casa sin criticarla en exceso. Y eso sí sería una mala película de miedo, ¿no? Una que no te diera miedo. El humor es un signo de inteligencia porque sin inteligencia no entiendes el humor. El hombre primitivo, el hombre de las cavernas, conocía el miedo. Que viniera un bicho se lo comiera. Conocía el dolor cuando se rompía una pierna y se le podría. Conocía la angustia, pero no conocía el humor. Para que llegue el humor tiene que haber un grado mínimo de civilización, un grado mínimo de bienestar, un grado mínimo de tranquilidad mental y entonces tú puedes ver las cosas de otra manera, hacer un juego de palabras. Para hacer un juego de palabras necesitas dominar la lengua. Para hacer sátira necesitas una visión crítica. Para hacer parodia necesitas un conocimiento cultural previo. Sin esa base cultural... Por ejemplo, la historia del caballero cristiano y el moro, al que al final el caballero cristiano perdona y que da la sensación de que lo que quieres decir en ese libro es que al final termina liados el caballero cristiano y el moro. No, lo que pasa es que hay tantas alusiones. Te estás refiriendo a este verso de Góngora, entre los sueltos caballos de los vencidos cenetes. Exactamente. Bien, porque dice, entre los nivel, sueltos caballos de los vencidos cenetes, coge al capitán Moro y se lo sube a su caballo. Tío, había un montón de caballos sueltos. ¿Por qué lo subes al tuyo para que vaya ahí espalda con espalda? Para llevártelo La al cosa huerto. ya era un poco, ¿verdad? Es el típico ejemplo que se pone en conversación de base. Sí, hay una cosa... Eso ha pasado, se ha sabido. Actores como Jack Lemmon, un gran actor, hasta que no hizo Por Salvar Dios, el al Tigre, apartamento. que era un dramón mediocre, no consiguió un Oscar. En España hemos tenido a Alfredo Landa, que hizo un montón de películas con un montón de papeles hasta que no hizo Los Santos Inocentes o El Crack, nadie le reconoció su categoría de actor. Claro. ¿Por qué? Porque eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Bueno, pero que por cierto, Unamuno decía una frase que tú conoces bien, que decía que la vida es una tragedia para los que sienten, pero la vida es una comedia para los que piensan. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, por supuesto. Y yo lo que tengo no es nada más que he encontrado esa perspectiva. La perspectiva del humor y con lo cual ahora yo puedo escribir sobre cualquier cosa sobre la que tenga medianamente un poco de información y si no la tengo la busco y enseguida veo el lado ridículo, veo el lado absurdo, veo el lado de las cosas y lo utilizo. El Verdugo es una denuncia brutal. Pero se la coló. Yo no sé hasta qué punto le dejaron colarla también. Yo creo que hay en un aquella momento época... en que ya están quitando el pie del acelerador. No, lo que pasa es que la censura estaba muy obsesionada con el sexo y con los temas relativos a la religión. Entonces, los temas políticos a veces se les escapaban. No se daban cuenta de las connotaciones que podía tener una escena, ¿no? Es que escribes para gente culta. Así, por supuesto que sí. Tú escribes para gente culta escribo o con un nivel cultural. Además, creo muchos neologismos, me invento palabras, hago muchos... domino la lengua en ese sentido. Pero nadie entendería tus chistes. No. Muchas bromas que haces ahí no las entendería si no has visto El Séptimo Sello, claro. O si no sabes quién es Kandinsky. Por supuesto. Lo que pasa es que si yo te cuento El Séptimo Sello,
hay dos tipos de personas, los que la han visto y los que no. Los que la han visto pueden apreciar los elementos paródicos que yo he insertado, los cambios que he hecho, si he cambiado el ajedrez por el parchís, o si he cambiado... Y el que no conoce la historia, simplemente se está encontrando una historia distinta, una historia original, en donde yo estoy aprovechando la creatividad del guionista del Séptimo Sello para contar una historia cómica yo. O sea, en ese sentido, yo hago un poco de trampa, porque yo creatividad no tengo ninguna. A mí me dices, escribe sobre dos personajes que te acabas de inventar y yo no sé qué hacer con ellos. Mientras ante un esquema existente, soy muy perfectamente capaz de darle la vuelta. Entonces, la vida del personaje Pepito que me acabo de inventar, no sé a Pepito qué le pasa. Pero si me dices, cuéntame la vida de Julio César, yo digo, ¿por dónde empiezo? Y empiezo y te le doy la vuelta y te cuento un Julio César cómico con gran facilidad. Y con gran facilidad, volvemos a lo de antes, con gran rapidez. Es para partirse de risa, francamente. La historia es así, yo no me invento nada. Solo a ver, yo creo que una cosa importante, sé que nuestros oyentes, que todos son inteligentes, ya lo deducen, pero la trastienda de todas las obras de Enrique Gallud es que es una persona que ha tenido que leer muchos libros, que ha tenido que ver muchas películas, que ha tenido que, bueno, pues viajar mucho, conocer el mundo desde muchas facetas, desde esas 4 esquinas, para poder tener una interpretación divertida, cómica, con sentido del humor, porque ya sabéis que el sentido común y el sentido del humor para mí son los 2 pilares fundamentales para que la humanidad avance. Lo que pasa es que yo lo único que he conseguido, lo único que he aportado ha sido la idea de dar ese paso a lo cómico. Pero yo soy un profesor normal y corriente que durante muchos años en sus cursos de historia de la literatura, al enseñar el romanticismo, pues daba una clase de 1 hora sobre Espronceda. Y otra, y otro año, y otro año, y otro año. Y un día digo, ahora voy a contar a Espronceda en cómico, no necesito estudiármelo. Con ya 10 me lo sé. cañones por banda, exactamente. viento en popa toda la Entonces, lo que yo contaba en serio a mis alumnos, ahora lo cuento en broma en mis libros. Evidentemente, es un trabajo que ya está hecho, es algo que ya está mascado. Sí te agradezco el hecho de que hables del concepto de generosidad, en el sentido de decir, yo creo que el artista debe dar todo lo que pueda, que no te puedes ir a la tumba con tu receta maravillosa de la tortilla sin dársela a nadie. No lo sé, lo que diga yo no va a ser muy popular, puesto que hoy en día sí se considera que la comida es un arte. La comida está muy bien, es muy necesaria. A mí me sorprende ese fenómeno, ¿no? En estos programas televisivos, de ver, por ejemplo, pues a una chiquita de 13 años que ve entrar a un señor y ahora viene Felipe López. Y entra un señor con bata blanca y esta chica pues empieza a gritar en un paroxismo de histeria, como si fuera un ídolo de rock, el que acaba de entrar, porque es un cocinero famoso, a quien yo no conozco, pero que evidentemente mucha gente sí, pero que provoca ya en unas generaciones jóvenes eso que antes podía provocar un Elvis Presley, por decirlo de alguna manera. Me sorprende mucho ese culto que se está haciendo al arte culinario, que evidentemente un arte es, en cierta medida, de la misma manera que cualquier otra cosa que hagamos puede ser un arte. Quiero decir, caminar, que es algo que hacemos todos, puede ser un arte. Dar saltos puede ser un arte. No significa que todo el que camina hace arte. Entonces, la idea de que todo lo que es cocinar es arte realmente es una ampliación del término. Los artistas los hay, pero son muy pocos. No todos los cocineros son artistas, de manera que no todos los taxistas son ases del volante. La gente que quiere parecer culta y no quiere leer libros, ni ver películas, ni visitar catedrales, a esa gente le es mucho más fácil beberse un vino, que es una cosa mucho más cercana, mucho más cotidiana, que le da mucho más placer que visitar un museo. Entonces, es una manera que tiene de decir, no, yo de museos no entiendo, pero de vinos sí. De alguna manera yo soy una persona refinada. ¿Eh? Y entonces te puedo distinguir un Vega Sicilia de otro. Yo no tengo ni idea de vinos. Por Dios. Pero, no tengo ni idea. La pasta, un Vega Sicilia. Bueno, lo que quiero decir es que me parece un esnovismo. Me parece que se le da demasiada importancia. Y me parece que eso no colabora a una sociedad más culta, sino a una sociedad pues más diríamos, en este caso, más clasista, porque si el vino además es caro, que no te lo puedes permitir, ¿de qué te sirve conocerlo si no lo puedes degustar? Estamos hablando del suplicio de Tántalo, ¿no? Bien, pero hay gente que basa su vida en tener una colección de sellos, está muy orgullosísima de ella, presume, se lo enseña a los amigos, se gasta el dinero, viaja para tener una colección de sellos porque le produce placer. Pero eso es un placer íntimo, es un placer personal, es una elección personal. No es una cosa, no es cultura social para compartir.
De hecho, si después de una comida un señor te habla de su colección de sellos, dices, qué pesado. Pero si te habla de vinos, entonces estamos teniendo una conversación culta. Yo de eso disiento. Y en mi libro he querido atacar un poco esta ensaltación que se ha hecho del arte culinario. Y lo he hecho con ayuda de una de las mejores personas que ha pisado este planeta, que es Leonardo da Vinci, que fue el inventor, señores, escuchen, de la nueva cocina. Todo lo que nos venden como nueva cocina, desfragmentación de productos, platos con poquita cantidad de alimento, con decorados de esta manera, experimentación, todo eso lo hizo Leonardo da Vinci en su momento. Cogía un trocito de polenta, lo tallaba con mucho cuidado con el cuchillo hasta darle forma de una rana pegando un salto, le ponía encima una ramita de no sé qué, 2 gotitas de no sé cuánto y se lo presentaba a su señor feudal, a Ludovico Sforza. De hecho, tuvo un restaurante. Y Ludovico Sforza decía, ¿qué mariconada es esta? O cosa parecida. Tráeme comida de verdad. Pues y decía, italiano. no me ha servido. Sí, qué bueno saber de todo. Sí, lo que pasa es que el vino, hay muchas variedades de vino, entonces es una cosa que parece que está al alcance de muchos entender. Pero si alguien saliera y dijera, señores, hay muchas variedades de vino, pero también hay muchas variedades de horchata. Vamos a analizar los tipos de horchata y vamos a ver cuál es la mejor y cuál es la exquisita. A todos nos parecerían unos cretinos. ¿Puede ser Los la señores que horchata? se pelearan porque la horchata de Alboraya es mejor que la de la Alcudia de Crespins, diríais, vamos a ver, ¿de qué vas tú? Sin embargo, estamos haciendo eso en el vino y a todos nos parece muy digno. Me interesa mucho esto. ¿Puedes Julio Campa sería un poco como el prologuista de esta obra, de la historia cómica de la cocina. No sé si la conoces esa obra. La conozco. Lo que pasa es que yo no utilizo influjos en ese sentido. Si los hay en mí, serán inconscientes. Cuando escribo un libro no pienso a ver qué otros libros se han escrito del mismo tema, porque no porque tuviera reparo en robar alguna idea de vez en cuando, sino porque no me conviene, me acaba como dirigiendo en una dirección en donde yo no quiero ir. Yo pretendo que mis libros tengan una personalidad propia. Yo trabajo con una dificultad añadida. Y es la dificultad al escribir cosas cómicas, y es la dificultad del nombre que tengo. Cuando mi abuelo escribe cosas cómicas, es muy famoso con motivo, y entonces a veces la gente lee cosas mías y da, ¡ay! ¿Cómo me recuerda tu estilo al de tu abuelo? Y yo quiero precisamente lo contrario. Yo quiero que no se me confunda, porque necesariamente tengo que tener mi sitio, por pequeñito que sea, en la literatura de humor. Entonces lo que yo no quiero de ninguna manera es que pueda decirse, es un seguidor de Jardiel, o es un seguidor de Muñoz Seca, o es un seguidor de Pérez Zúñiga, o es un seguidor de Vitalaza, o es un seguidor de cualquier humorista de los que en el mundo han sido, ¿no? Intento siempre, incluso forzándolo, mantenerme en mi propio estilo y que nada de lo que hago se parezca a lo que hacen los demás. ¿Tú crees, Enrique, que viajar nos hace más cultos? Por supuesto que sí, es una actividad imprescindible para cualquier persona que quiera tener la mente abierta. Lo que no sea viajar te limita, lleva a que conozcas únicamente una realidad, que como es la única que conoces, para ti es la mejor, y la defiendas a capa y espada y acabes en un extremismo que te puede llevar a decir, los de mi pueblo son fenomenales y el resto del mundo no. Una realidad endogámica. Una realidad endogámica, y que puede derivar en violencia y, por supuesto, en discriminación, en racismo, xenofobia, automáticamente. Yo conocí una vez a un mallorquín en la India y le pregunté, bueno, sobre todos estos temas de la identidad y tal, ¿tú qué piensas? Y me dijo, yo es que cogí un avión de pequeñito, despegó y vi lo pequeñita que era mi isla. Con lo mucho que la quería. Con lo cual, a partir de entonces ni he sido nacionalista ni me he creído nada, porque era muy pequeña mi isla comparada con lo que vi luego en el avión. Fíjate que estamos... No, lo que pasa es que el hombre tiene su centro vital en sí mismo, con lo cual Claro. tú eres el centro del mundo, tú eres lo más importante del mundo para ti, lógicamente, porque cuando respiras tú, y cuando te duele algo, te duele a ti. Claro. Entonces todo lo que te sucede a ti. Pero en la perspectiva no somos nada, somos completamente prescindibles. Hormigas. La naturaleza no sabe que estamos aquí, le da igual. Hormigas. El cosmos pasa de nosotros. Bien, entonces... Bueno, Mira, dentro de los- mira, Esa diferencia es tan sustancial, es decir, estamos condenados a entendernos o a no entendernos, y precisamente que haya ese tipo de conflictos a la hora de entender lo que es el tiempo, lo que es la realidad, lo que es la evolución de la humanidad. Bueno, según quién, quiero decir, siempre se ha dicho que hay una brecha. De hecho, Kipling dijo, Oriente es Oriente, Occidente es Occidente, y nunca se encontrarán, nunca se entenderán. Eso no es cierto. Desde el principio de la historia ha habido contactos, y desde el punto de vista filosófico ha habido muchísimos pensadores en Occidente que han, no diré sufrido el influjo de la India, pero sí han coincidido con formas de concebir el universo tal como el hinduismo lo hace. Lo que pasa es que
estamos hablando de unos filósofos que han sido naturalistas, que han sido panteístas. Cuando el cristianismo toma, por decirlo así, el monopolio del pensamiento, rompe con todo eso, y los llamados de alguna manera, no sé, paganos, en el mejor sentido de la palabra, pues quedan arrinconados, ¿no? Además, pero tenemos en Occidente muchísimos señores tipo Schopenhauer, tipo Spinoza, que son prácticamente hindúes en su concepción del universo, solo que no lo decían con esas palabras, ¿no? Sí, los indios... Al-Khwarizmi me refiero. Al-Khwarizmi. Sí, lo que pasa es que los indios han tenido una tradición científica muy interesante desde la noche de los tiempos, pero por alguna razón la gente piensa en la India como un país de misticismo, sí, y de cosas vagas e imprecisas, de chamanes y de supersticiones. Hombre, porque más allá... Pero lo ha sido porque sus indios han sido siempre destacados en matemáticas. Claro. Y de ahí ya les ha venido la facilidad para la informática. No hay que olvidar que en la India es donde surge el concepto de cero. El concepto de cero es lo que nos permite tener un sistema métrico decimal, que te permite hacer los cálculos y mandar un cohete a la luna. Si no, no lo mandas. Las matemáticas de los griegos y de los romanos eran muy imperfectas, y cosas que los indios tuvieron y que no hemos sabido. Hubo un científico indio, Aryabhata, en el siglo V, que desarrolló una teoría heliocentrista que no ha llegado hasta aquí, y nosotros tardamos 1000 años más en que apareciera un Copérnico y dijera que el centro de nuestro sistema solar era el Sol y no nosotros, y eso en la India se sabía pues 1000 años antes. ¿Crees que volveremos a saber utilizar la cultura? ¿Crees que volveremos a valorarla? ¿Crees que volveremos a hacerla nuestra y entenderla como algo necesario en nuestra vida? ¿O eres pesimista? Soy pesimista. Vaya, creo hombre. que esporádicamente sí, en algún momento, en algunos bloques sociales, en algunos lugares, pero de una manera generalizada en el planeta no. Estamos demasiado globalizados, vamos hacia un pensamiento único, vamos hacia una limitación. A mí me dijeron una vez, cuando empezó toda esta historia del cine digitalizado, esto va a ser una maravilla, porque tú vas a poder ver la película que quieras a la hora que quieras. Tú vas a decir, yo quiero ver tal película del año tal a las 7:30 de la mañana en mi casa. Tú pagas y a las 7:30 de la mañana te llega tu película y tú la ves. Es mentira. Las películas no están, solo están aquellas que se venden. Las que no se venden no están, no las puedes ver en ningún sitio. Ni en las filmotecas, ni en los videoclubs la puedes alquilar, ni en las plataformas de la televisión están. Con lo cual es mentira. Vamos a reducir la cultura. Cada vez habrá menos libros, menos películas y menos piezas musicales. Eso afortunadamente no pasa con el podcast, ¿eh? Estamos negando, exacto, elige por mí. Pero bueno, siempre ha habido gente que ha dado a los demás la capacidad de elegir por ellos. Eso siempre ha existido. Pero gente sin criterio, como la que hablábamos antes. Pero si tú tienes criterio y quieres leer un libro y está descatalogado y no se encuentra en ningún sitio, quieres ver una película y no la puedes ver en ningún lugar, entonces, ¿de qué nos sirve tanta tecnología? Te lo dijo ya para que explotes. La mejor enciclopedia que se ha escrito nunca. Como idea es maravillosa. Vamos a ver, está llena de errores, está como siento plagiada. Todo el mundo puede escribir cualquier cosa, cualquiera puede escribir cualquier obscenidad y al día siguiente te la pueden borrar, pero tú la puedes escribir y durante unos días puedes decir que García Lorca nació en Túnez y hasta que no lo corrija alguien, nació en Túnez. Porque eso es lo que va a leer la gente que lea la entrada de García Lorca ese día. No hay ningún control académico. Las personas que controlan otro tipo de elementos son completamente analfabetas, eso me consta a mí por la manera en que he visto las cosas. No es una garantía de nada y es lo que hay y es lo que primero la gente consulta. Exactamente. O sea que vamos hacia una vulgarización de la cultura masiva. Tendría que haber una Wikipedia 2 y una Wikipedia 3 o 28 para que se pudiera cotejar, para que ellas se hicieran la competencia, para que alguien quisiera que mi enciclopedia fuera mejor que la otra. Mientras haya una sola, mientras haya un monopolio de la información, estamos apañados.